Me desperté la mañana de Navidad envuelta por un silencio que no era paz, sino un vacío que resonaba a través de las paredes de la casa. No se escuchó el familiar ruido de los cubiertos en la cocina, ni la voz de mi madre llamando desde el pasillo, ni siquiera las quejas de mi hermano menor sobre algo sin importancia. Me quedé allí unos momentos mirando el techo de mi antigua habitación, esperando sonidos que nunca llegaron. Cuando cogí mi móvil de la mesita de noche, el reloj marcaba las 7:30. Me puse la bata y bajé las escaleras, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos. La habitación estaba intacta, no había presencia bajo el árbol de Navidad, no había olor a café recién hecho proveniente de la cocina, no había notas en el mostrador. Busqué en todas las habitaciones de la casa. La habitación de mis padres impecablemente ordenada, como si nadie hubiera dormido allí. La habitación de mi hermano, un típico desorden, pero ni rastro de él. Incluso la habitación de invitados, donde mi tía siempre se quedaba en las fiestas, estaba limpia y desocupada. Todos se habían ido. Me quedé en la cocina con mi celular en la mano, tratando de entender qué estaba pasando. Primero llamé a mi madre. Apartado postal. Luego a mi padre. Mismo resultado. Mi hermano ni siquiera tenía configurado el correo de voz, solo un mensaje automático de que el número no estaba disponible. Abrí mi computadora portátil en el mostrador y revisé mis correos electrónicos. Nada. No hay mensajes sobre cambios de planes o emergencias familiares. Revisé el grupo familiar en mi celular, el último mensaje era de hace 3 días, un recordatorio de mi madre sobre la cena de Navidad de las 2 de la tarde. Fue entonces cuando lo vi. Una notificación de una red social que apenas usaba. Cuando lo abrí, se me dio un vuelco el estómago. Mi madre había publicado una foto 20 minutos antes, sonriendo frente a la Torre Eiffel, con mi padre a su lado y su brazo sobre sus hombros. El pie de foto decía, magia navideña en la ciudad de las luces. Agradecidos por este tiempo en familia. Me desplacé. Mi hermano había publicado 2 fotos, un selfie en un elegante café de París y un croissant delante. Mi tía había compartido una imagen del interior de un avión de primera clase. Todos estaban en París. Sin mí. Me senté a la mesa de la cocina y me temblaban las manos no por el frío, sino por el dolor que apretaba mi pecho como un nudo. Por ese motivo me había ausentado del trabajo. Como coordinadora de proyectos en un promotor inmobiliario en Denver, diciembre siempre fue caótico, pero había solicitado esos días con meses de anticipación. Mi madre había insistido, Ann, te necesitamos aquí. Este año es especial. Reorganicé los plazos, trabajé hasta tarde durante semanas seguidas, conduje 6 horas en medio de una tormenta de nieve para llegar a tiempo. Y se fueron. Sin decírmelo. Hice café solo para tener algo que hacer. Mientras esperaba, subí de nuevo y registré mi habitación con más atención. Mi maleta todavía estaba en un rincón, intacta. El regalo que había traído para el intercambio navideño, envuelto en papel verde con un lazo plateado, todavía estaba sobre la cómoda. Abrí el armario, mi ropa vieja, en el mismo lugar. En el baño mis artículos de tocador estaban colocados sobre el mostrador, tal como los había dejado la noche anterior. Ninguna nota debajo de la puerta. No hay mensajes mientras dormía. Miré las fotos nuevamente. No fue solo París. Era un París lujoso. El abrigo de mi madre era Burberry. El hotel del fondo de la foto de mi tía era uno de esos que salen en las revistas de viajes para millonarios. El café de mi hermano estaba en el Distrito 6, donde un café cuesta más que un almuerzo completo en cualquier otro lugar. Este no había sido un viaje de última hora. Había sido planeado. Los vuelos a París durante la semana de Navidad cuestan una fortuna. Habitaciones de hotel, cenas, todo eso probablemente costó más de lo que gané en 3 meses. Pensé en mi apartamento en Denver. Pequeño, pero mío. Me había mudado 2 años antes, después de graduarme, a pesar del descontento de mis padres. Querían que me quedara, ahorrara dinero y estuviera cerca. Pero necesitaba independencia. Necesitaba construir mi propia vida. Nunca me perdonaron eso. Mi madre hacía comentarios en las llamadas acerca de que yo era demasiado independiente, obsesiva con mi carrera. Mi padre dijo que me estaba perdiendo tiempo en familia.
Mi hermano, que tenía 19 años y todavía vivía en casa mientras asistía a un colegio comunitario, era el epítome de la lealtad familiar. Pero estaba de regreso. Había hecho el esfuerzo. Los había priorizado como me pidió mi madre. Y se habían embarcado para París. Sin mí. Terminé mi café y tomé una decisión. No entraría en pánico. Yo no llamaría a llorar a suplicar una explicación. No les daría el placer de verme herido. Llamaría a mi abogado. Conocí a Verónica 6 meses antes en un evento de networking en Denver. Especializados en derecho de familia y planificación sucesoria, nos habíamos identificado al quejarnos de los límites difusos que imponen algunas familias. Ella me había dado su tarjeta y me decía que la llamara si necesitaba algo. Lo encontré en mi billetera y marqué el número. Era la mañana de Navidad, pero Verónica había mencionado que trabajaba la mayoría de los días festivos. Respondió al tercer timbre. Verónica, habla. Hola Verónica. Soy Ana. Nos conocimos en ese evento en junio. Ana, claro que lo recuerdo. Trabajas en promoción inmobiliaria, ¿verdad? No me molesta, no. Estoy terminando algunos documentos. ¿Qué puedo hacer por ti? Respiré profundamente. Necesito saber cuáles son mis derechos legales en relación con la propiedad y la herencia familiar. En concreto, si mi familia puede excluirme de lo que técnicamente también es mío. Hubo una pausa. ¿Estás bien? Eso suena serio. Estoy bien. Solo necesito información. La voz de Verónica adquirió un tono profesional. Cuéntame qué está pasando. Se suponía que sería la casa familiar. Un lugar para todos nosotros. Tenía una copia del testamento en mi apartamento de Denver. Leí cada palabra con atención cuando falleció mi abuela, porque quería entender lo que significaba. El lenguaje era claro, la casa era para uso familiar. Todos los miembros de la familia tenían el mismo derecho a estar allí. Entonces técnicamente no te pueden impedir la entrada, afirmó Verónica con una firmeza que me dio alivio. Si el fideicomiso está estructurado como usted lo describe, tiene el derecho legal de estar allí. Eso es exactamente lo que pensé. Pero se habían ido sin avisarme. Planearon un viaje caro y simplemente me excluyeron. Cruel, pero no necesariamente ilegal. Aún así, había algo más detrás de esto. ¿Y sabes quién administra el fideicomiso?, preguntó ella. Fruncí el ceño. Mi padre, creo. Él es el mayor. ¿Y tienes idea de si existen acuerdos económicos vinculados al inmueble? ¿Ingresos por alquiler, impuestos, costes de mantenimiento? Pensé en la casa, en el elegante barrio de Boulder, cerca de la universidad. Los valores se habían disparado en los últimos años. Pero no conocía los detalles. ¿Por qué? Porque si su padre es el fiduciario, tiene la obligación fiduciaria de actuar en el mejor interés de todos los beneficiarios. Incluyéndote a ti. Su voz era tranquila pero cortante. Si está tomando decisiones que benefician a unos a expensas de otros, o utilizando los recursos del fideicomiso de manera inapropiada, eso podría ser un problema. Algo hizo clic en mi cabeza. Publicaban fotos en todas las redes sociales, hoteles lujosos, cenas elegantes. Mis padres estaban jubilados. La pensión de mi padre era decente, pero no suficiente para pasar unas Navidades en París. Mi hermano trabajaba a tiempo parcial en un supermercado y asistía a un colegio comunitario. Mi tía era maestra. ¿De dónde había salido todo ese dinero? Verónica hizo la pregunta que yo ya temía. ¿No lo sabes? No. Entonces creo que deberías averiguarlo. Ella hizo una pausa. Después de las partes deberíamos sentarnos y analizar todos los documentos del fideicomiso. Pero Ann. Su voz cambió, más cautelosa. Necesito preguntarte algo. ¿Qué quieres de esto? ¿Información? ¿Justicia? ¿Venganza? Miré por la ventana de mi habitación, a la calle cubierta de nieve inmóvil. Quiero que entiendan que no pueden tratarme así. Quiero que haya consecuencias. Así que esto es lo que vamos a hacer. Su determinación fue contagiosa. Primero, no salgas de esta casa.
Tienes todo el derecho a estar ahí. Segundo, documentar todo. Capturas de pantalla de publicaciones, horarios, cada detalle. Tercero, comience a buscar registros financieros relacionados con la propiedad. Extractos bancarios, facturas de impuestos, lo que sea. Y cuarto. Bajó la voz. No los confrontes todavía. Que vuelvan. Que piensen que todo está bien. ¿Por qué? Porque la gente comete errores cuando se siente segura. Su lógica era implacable. Creen que te sentirás herido y confundido. No están esperando que usted se defienda. Esto te da una ventaja. Sentí que algo se movía dentro de mí. No fue ira. Fue algo más frío, más preciso. Y después de que regresen. Luego presentamos una solicitud formal de contabilidad del fideicomiso. Tu padre tendrá que mostrar cada centavo que entró y salió. Si utilizó fondos fiduciarios para gastos personales, eso constituye un incumplimiento del deber fiduciario. Ella no perdió el ritmo. Dependiendo de lo que encontremos, podemos exigirle que se aparte de la administración. Incluso podemos demandarlo por daños y perjuicios. ¿Cuánto tiempo llevará esto? La petición inicial. Puedo prepararlo en 3 días. La investigación. Ella dudó. Depende de lo que encontremos y de cuánto cooperen. Pensé en mis padres, en las fotos perfectas del viaje. Mi hermano comiendo quichés sin preocupaciones. Mi tía probablemente comprando recuerdos en los Campos Elíseos. 3 días. Se ausentarían al menos una semana, según las publicaciones de mi madre. Eso me dio tiempo. Hazlo, dijo con firmeza. Prepara todo. Conseguiré todos los documentos que pueda. Ana, ¿estás segura? Su voz era seria. Esto cambiará la dinámica de tu familia para siempre. Miré el regalo envuelto en mi cómoda. De repente el libro verde le pareció vulgar, ridículo. Ya han cambiado. Solo estoy respondiendo. Entonces está bien. Ella no discutió. Voy a empezar a redactar los documentos hoy. Feliz Navidad, Verónica. Feliz Navidad, Ana. Colgué y permanecí en el silencio de la casa vacía. Entonces comencé a trabajar. Esa casa siempre había sido el orgullo de mi abuela. Lo había comprado en 1972, con dinero heredado de su propia madre, y lo mantuvo impecable hasta el último día. 3 dormitorios, 2 baños, cocina con azulejos originales que hoy en día valen más que unos pocos coches. El sótano estaba terminado con estanterías empotradas y chimenea. La buhardilla transformada en oficina. Mi abuela era bibliotecaria. Creía en los registros. Empecé en la oficina de mi padre, que solía ser su dormitorio. Lo había tomado después de su muerte, trasladando su escritorio y sus archivos al espacio. Pero el olor de sus bolsas de lavanda todavía persistía. Algunas cosas no se podían borrar. Los archivos estaban bloqueados, pero sabía dónde guardaba las llaves. Era un hombre de hábitos. Cajón superior del escritorio, dentro de una caja de puros que perteneció a mi abuelo. Abrí el primer archivo y encontré exactamente lo que estaba buscando: documentos fiduciarios, extractos bancarios, registros fiscales de los últimos 3 años. Extendí todo sobre la mesa y comencé a fotografiar cada página con mi celular. Luego lo leí. El fideicomiso estaba estructurado como lo recordaba. Mi abuela había dejado la casa en fideicomiso a sus nietos, con sus 3 hijos como cofideicomisarios hasta que el menor, mi hermano, cumpliera 30 años. En otras palabras, todavía faltaban 11 años. Pero solo mi padre apareció como administrador activo. Mi tía y mi tío habían firmado documentos transfiriéndole sus responsabilidades. No era inusual, alguien tenía que lidiar con el día a día. Lo inusual fue lo que había hecho con esa autoridad. Primero encontré las declaraciones de impuestos. La casa estaba valorada en $800.000. Los impuestos en Boulder no eran baratos, pero se pagaban con cargo a la cuenta fiduciaria, como debía ser. Luego los extractos bancarios de esa misma cuenta. Mi abuela lo financió con $200.000 cuando creó el fideicomiso, dinero para cubrir impuestos, seguros, mantenimiento y reparaciones. Hace 3 años el saldo era de $190.000.
El mes pasado 42.000. En 3 años se perdieron $150.000. Analicé cada línea, fotografiando todo. Impuestos, 12.000 por año. Seguro, otros 3.000. Los gastos de mantenimiento aparecían con frecuencia, techo nuevo, 30.000. Fontanería, 4.000. Cosas normales. Pero hubo otros retiros. Los grandes. 20.000 en junio del año pasado, gastos de retiro familiar. 15.000 en septiembre, distribución a beneficiarios del fideicomiso. 18.000 en marzo, consulta por mejoras inmobiliarias. Busqué recibos o facturas que coincidieran con esos montos. No hubo ninguno. Aunque encontré algo más. Contratos de alquiler. Mi padre había alquilado la casa en los meses de verano, cuando nadie de la familia la usaba. Alquiler vacacional a corto plazo, probablemente a través de alguna de esas plataformas online. El dinero debería haber regresado a la cuenta fiduciaria. No volví. Encontré comprobantes de depósito que mostraban que los montos iban directamente a su cuenta personal. Fotografié todo. Luego verifiqué la fecha en el extracto bancario más reciente, 30 de noviembre. El saldo en la cuenta fiduciaria antes del viaje a París era de $42.000. Abrí mi propia aplicación bancaria en mi celular. Mi saldo, 23.000. Mi fondo de emergencia y mis ahorros juntos, cuidadosamente acumulados desde que comencé a trabajar. Así que hice algo que me pareció a la vez invasivo y necesario. Utilicé la computadora de mi padre para acceder a su correo electrónico. Nunca se desconectó de nada, un hábito por el que lo había regañado antes. La contraseña era la misma de siempre, desde que era niña, el cumpleaños de mi abuela. La bandeja de entrada era un caos, pero encontré lo que necesitaba rápidamente. Confirmaciones para el viaje a París, billetes de primera clase para 4 personas, adquiridos en octubre. Reservas en un hotel que cobraba 900 euros la noche. Reservas en restaurantes con estrellas Michelin, claramente realizadas después de unas copas de vino. El costo total del viaje fue de alrededor de $60.000. Encontré el extracto de la tarjeta de crédito con los gastos. Mi padre había pagado todo en efectivo. Pero hubo un correo electrónico de principios de noviembre que mostraba una transferencia de $45.000 de la cuenta fiduciaria a su cuenta personal. La descripción: reparaciones de emergencia a la propiedad. No hubo reparaciones de emergencia. Fotografié todo, envié copias a mi correo electrónico y luego se las reenvié a Verónica con un breve mensaje: encontré el rastro del dinero. Ella respondió en menos de una hora: esto es peor de lo que imaginaba. Le está robando a sus propios hijos. Tenemos material suficiente para un caso sólido. Mañana prepararé la solicitud formal. Pasé el resto de la Navidad solo en casa, revisando cada carpeta, cada cajón, cada caja del sótano. Encontré más contratos de alquiler. Más retiros inexplicables. Una prueba más de que mi padre trataba el fideicomiso como si fuera su cuenta corriente personal. Al caer la noche tenía el panorama completo: había retirado más de $150.000 en 3 años. El dinero se utilizaba para financiar un estilo de vida que no podía permitirme por mi cuenta: vacaciones, renovaciones en el condominio que compré en Denver hace 2 años, incluso un auto nuevo para mi hermano. Y ahora me había llevado a toda mi familia a París con un dinero que era, en parte, mío. Preparé la cena con lo que encontré en el congelador: pollo y arroz, sencillo y aburrido. Comí en la mesa de la cocina, mirando las sillas vacías donde debería haber estado mi familia. Mi celular vibró con mensajes de amigos preguntándome cómo estuvo mi Navidad. Le respondí con frases genéricas: está bien. Disfrutando de la familia. Espero que estés pasando un gran día. No iba a contarle a nadie lo que estaba pasando. Aún no. No hasta que mi familia regresó y descubrió lo que había hecho. 3 días, había dicho Verónica. Tienes 3 días para prepararte. No tenían idea de lo que les esperaba. Mi familia regresó el 28 de diciembre, 6 días después de su partida. Oí el coche entrar en el garaje a las 4 de la tarde. Estaba en la sala, leyendo un libro exactamente donde quería que me encontraran. Mi madre entró primero, arrastrando una maleta detrás de ella. Se detuvo cuando me vio.
Su rostro pasó por una rápida secuencia de expresiones, sorpresa, confusión y por un momento, algo que parecía casi culpa. Desapareció rápidamente, reemplazada por una amplia y forzada sonrisa. Ana, ¿todavía estás aquí? Pensábamos que ya estarías de regreso en Denver. Mi padre entró detrás de ella, llevando otras 2 maletas. No pareció sorprendido. Parecía irritado. ¿Qué estás haciendo aquí? Cerré el libro con cuidado y lo coloqué sobre la mesa. Vivo aquí. O al menos tengo derecho a quedarme cuando quiera. Esta es la casa de mi abuela y según el fideicomiso soy beneficiario con igualdad de acceso. Mi hermano llegó último con los auriculares en los oídos, completamente ajeno. Mi tía no estaba con ellos. Había ampliado su estancia en París una semana más. Mi madre dejó caer su maleta y se quitó el abrigo. Claro que puedes quedarte, cariño. Simplemente no esperábamos encontrarte aquí cuando volviéramos. ¿Cómo estuvo tu Navidad? Tranquilo, respondí. Me desperté solo en una casa vacía y pasé el día solo. ¿Y el tuyo? ¿Cómo estuvo París? El brillo artificial de la sonrisa de mi madre se atenuó un poco. Maravilloso. Una hermosa ciudad. Te hubiera encantado. Estoy seguro. Si me hubieran invitado. Mi padre llevó las bolsas hacia las escaleras. Y no empieces. Necesitábamos unas vacaciones familiares y últimamente has estado muy ocupada con el trabajo. No queríamos sobrecargarte. Me levanté. ¿No querías cargarme con un viaje gratis a París? Interesante. Porque me tomé un tiempo libre en el trabajo especialmente para estar aquí en Navidad. Porque mamá me lo pidió. Dijo que era importante que estuviéramos todos juntos. Las manos de mi madre temblaron nerviosamente. No planificamos con mucha antelación. Fue una oportunidad de último minuto. Las entradas estaban a la venta y pensamos, ¿por qué no? Una pequeña aventura. Tenía huellas de las compras de octubre en mi celular, pero aún no las he mostrado. Y no pudieron enviar un mensaje. Deja una nota. Despiértame antes de que se vayan. Estaba durmiendo muy tranquilamente, dijo mi madre. No queríamos molestarte. Mi hermano finalmente se quitó los auriculares. Espera, ¿estás enojado porque nos fuimos a París sin ti? Eso es un poco egoísta de tu parte. No todo se trata de ti. Lo miré. Tenía 19 años, nunca pagó alquiler, nunca tuvo un trabajo de tiempo completo, nunca tuvo que preocuparse por las facturas del supermercado o el seguro médico. ¿Estás seguro? No todo se trata de mí. Se trata de respeto. Sobre la decencia básica. Sobre no abandonar a un miembro de la familia la mañana de Navidad. Mi padre regresó a la habitación, impaciente. Llega. Estás siendo dramático. Hicimos un viaje familiar. Eres un adulto, tienes tu propia vida. No necesitas que te tomemos de la mano. Entonces, ¿por qué mamá me rogó que viniera aquí en Navidad? ¿Por qué dijiste que la familia es primero y que este año fue especial? Mi madre miró hacia otro lado. Solo quise decir que sería bueno tenerte en casa. Qué bueno que se fueron sin mí. El silencio se apoderó de la habitación. Vi a mi padre calculando, tratando de encontrar una manera de suavizar la situación. Mi madre parecía realmente incómoda. Mi hermano simplemente confundido. Cogí mi libro. Voy a mi habitación. Bienvenido. Subí las escaleras y cerré la puerta detrás de mí. Los oí hablar abajo, en voz baja y urgente. No pude distinguir las palabras, pero el tono era claro, estaban hablando de mí. Le envié un mensaje de texto a Verónica, ¿están aquí? Ella respondió inmediatamente, los documentos son. Estaba sudando. Él no era el hombre que solía mirarme con desdén, sino un extraño atormentado por sus propias decisiones. Su voz tembló cuando respondió. Son socios dignos de confianza. Gente que conozco desde hace años. La confianza no paga las cuentas, papá. Mis palabras cortaron el aire como una espada. Y por lo que veo ni siquiera pagaste el tuyo. Él retrocedió como si lo hubiera empujado. Mi madre, pálida, juntó las manos sobre la mesa.
Mi hermano, todavía con el celular en la mano, nos miraba como si estuviera viendo un accidente en cámara lenta. No entiendes cómo funcionan estas cosas, intentó mi padre con voz ronca. Es un mercado volátil, pero los rendimientos serán. Lo serán, interrumpí enfatizando la palabra. No lo son. Apuestas nuestro futuro a las promesas. Y ahora tiene miedo de admitir que perdió. El silencio que siguió fue pesado. Mi madre finalmente lo rompió. Jacob, ¿cuánto? Él no respondió. No era necesario. La expresión de su rostro lo decía todo. ¿Todo? Susurró como si la palabra le doliera. ¿Pusiste todo en este proyecto? Mi padre tragó saliva. No todo. Solo una parte. ¿Qué parte? Explotó mi hermano, tirando su celular sobre la mesa. ¿La parte que se suponía que sería mi universidad? ¿La parte que nos dejó la abuela? Iba a arreglarlo. La voz de mi padre se elevó, desesperada. Solo necesitaba más tiempo. Tiempo. Me reí sin humor. Tuviste 3 años. 3 años robándonos, mintiendo y ahora quieres más tiempo. No tuvo respuesta. Solo el peso de la verdad, finalmente expuesta, lo aplasta. Tienes 30 días, repetí con calma pero con firmeza. Presentar todos los registros. Cada transferencia, cada gasto, cada centavo que desapareció. Y si esta inversión tuya no te da retorno, devolverás el dinero. De tu bolsillo. Mi padre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi madre se cubrió la cara con las manos. Mi hermano, por primera vez, ya no parecía un niño confundido, parecía un hombre traicionado. ¿Y yo? Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. Porque finalmente el juego había terminado. Y por primera vez tuve el control. Sus ojos se encontraron con los míos por primera vez esa noche. El rostro gris, los labios apretados. El principal inversor se retiró la semana pasada, admitió como si fuera una excusa más que una confesión. El proyecto está en suspenso, pero se recuperará. Estas cosas suceden. Es solo un revés temporal. Mi madre emitió un sonido, algo entre un sollozo y una risa amarga. Usted perdió $150.000 del dinero de sus hijos en un negocio inmobiliario fallido. No está roto. Es tarde. Es lo mismo, dije cortando el aire con mi voz. Violaste tu deber fiduciario. Tomaste dinero que no era tuyo e hiciste inversiones sin autorización. Eso es suficiente para que un juez te destituya como fideicomisario y te obligue a devolver cada centavo que robaste. Tyler se hundió en el sofá, como si el peso de esa verdad lo hubiera aplastado. No lo creo. Pensé que éramos ricos. Pensé que el viaje a París fue porque ahorraste. Salvamos, respondió mi padre débilmente. En cierto sentido. Les robaste a tus propios hijos, dijo mi madre, su voz era tan plana que dolía. De Anne y Tyler. Para pagar viajes e inversiones y Dios sabe qué más. Tyler. El nombre de mi hermano era Tyler. Y apenas le había dirigido una palabra desde que regresaron de París. Él no era parte de ese plan. Fue solo un daño colateral. Lo miré. Lo siento. No quería que te enteraras así. Me miró fijamente con los ojos ardiendo. Pero lo sabías. Antes de que fuéramos a París, ya lo sabías. Lo sospechaba. Lo confirmé mientras no estabas. Y no me lo dijiste. No estaba seguro de cómo reaccionarías. Pensé que podrías advertirle a papá. Tyler se puso de pie con los puños cerrados. No estoy de su lado. Estoy de mi propio lado. Este dinero también es mío. La mitad, de hecho. Y él lo gastó en un viaje al que ni siquiera me invitó. Se volvió hacia nuestro padre. Eso es repugnante. Incluso para ti. La cara de mi padre se puso roja de nuevo, la ira reemplazó a la vergüenza. Ambos son desagradecidos. Yo mantuve a esta familia durante 26 años. Les puse un techo sobre la cabeza, comida en la mesa, ropa sobre sus espaldas. Y así es como me pagan. Llamándome ladrón.
Eres un ladrón, dije simplemente. Robó el dinero que nos dejó la abuela. Dinero que debería haber sido protegido. Y lo gastó en sí mismo. Lo gasté en familia. Ese viaje a París fue para todos. Excepto Anne, añadió Tyler con frialdad. La dejaste en casa. Para Navidad. Mi madre se levantó y fue hacia la ventana. Se quedó allí, mirando el patio cubierto de nieve, con las manos temblando ligeramente. Cuando habló, su voz era un susurro. Creo que deberías irte, Jacob. Mi padre la miró con incredulidad. ¿Qué? Creo que deberías buscar otro lugar donde quedarte unos días. Necesito tiempo para pensar. Esta también es mi casa. No, dije. En realidad, no lo es. Esta es la casa de la abuela, mantenida en fideicomiso para Tyler y para mí. Tú eres solo el administrador. Y no muy bueno, además. Mamá puede quedarse porque está casada contigo, pero tú no tienes ningún derecho independiente a estar aquí. Nos miró a cada uno de nosotros como si buscara una oportunidad, una excusa, un aliado. Lo que vio en nuestros rostros debe haber sido suficiente para quebrarlo. Bien. Iré. Pero antes de irse, le lanzó una última mirada venenosa. Esto no ha terminado. No estuve de acuerdo. Definitivamente no ha terminado. Se fue sin llevar bolsas. Oímos el coche arrancar, los neumáticos chirriar en la nieve, hasta que el sonido se perdió en la noche. El silencio que permaneció fue más pesado que cualquier palabra. Mi madre se apartó de la ventana. ¿Qué tan malo es? ¿En serio? Abrí los extractos en mi celular. La cuenta fiduciaria tiene $42,000. Debería tener casi $200,000. El impuesto a la propiedad vence en abril, eso es $12,000 en ese momento. Sin los ingresos de alquiler que desvía, no será posible conservar la casa a largo plazo. ¿Podemos demandarlo?, preguntó Tyler, su voz temblaba de ira. ¿Hacerle devolver todo? Podemos. Pero se necesita tiempo. Y dinero para los abogados. Y se supone que él tiene algo que pagar. Mi madre cerró los ojos. No tiene ninguno. El apartamento que compró está hipotecado. Su jubilación es intocable. ¿Y esa inversión en el proyecto? Probablemente no valga nada. Entonces, ¿qué hacemos?, insistió Tyler. Los miré a ambos. Lo sacamos del fideicomiso. Designamos un administrador profesional. Documentamos todo lo que hizo mal. Y nos aseguramos de que nunca volviera a tocar ese dinero. Mi madre me estudió como si intentara leer más allá de las palabras. ¿Será esto suficiente? Para ti, quiero decir. ¿Es esta venganza suficiente? Pensé en la Navidad que pasé sola. En el dolor hueco en mi pecho cuando vi esas fotos de París. En los años en que me pintaban como la hija difícil, la egoísta, la que no sabía sacrificarse por la familia. No, respondí. No es suficiente. Pero fue un comienzo. Como si se hubiera cerrado un ciclo, pero no de la forma que imaginaba. No hubo alivio, no hubo triunfo. Solo una quietud inquietante como el silencio después de una tormenta cuando sabes que el agua sigue subiendo, lentamente por debajo de la puerta. No, dije finalmente curvando mis dedos alrededor de la taza caliente. No me siento mejor. Simplemente menos equivocado. Tyler asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Él siempre supo leer entre líneas mejor que yo. Creo que eso es todo, murmuró. No nos sentiremos mejor. Simplemente dejarás de sentirte peor. Dejé la taza sobre la mesa y miré por la ventana. Afuera la vida continuaba con normalidad, gente corriendo, una pareja riéndose, un hombre con un perro tirando de la correa. Nada allí reflejaba el peso que llevábamos. Nada cambiaría allí por esos números del informe, esa deuda que nuestro padre nunca podría pagar en su totalidad. Va a perder su casa, dije, más para mí que para Tyler. El departamento que compraste con el dinero de la abuela. El auto. Todo lo que creía merecer. Te lo mereces, repitió Tyler con una risa seca. Como si robarnos fuera un premio por ser buen padre.
No respondí. No hubo respuesta. Porque en el fondo eso fue lo que más dolió, la traición no fue solo económica. Fue la forma en que nos miró a los ojos, año tras año, y nos hizo creer que éramos el problema. Que fuimos unos desagradecidos. Que no entendíamos el valor de las cosas. ¿Crees que alguna vez se disculpará? Preguntó Tyler rompiendo el silencio. Negué con la cabeza. ¿Disculpas reales? No. Se hará la víctima. Dirá que lo presionaron, que no sabía lo que hacía, que estamos exagerando. Respiré hondo. O simplemente desaparecerá. Como lo hiciste hoy. Tyler no discutió. Él sabía que yo tenía razón. ¿Y mamá? Pregunté cambiando de tema antes de que la amargura me tragara. ¿Hablaste con ella? Ayer. Ya vive con su tía Carol. Dudó. Ella parece más ligera. Como si se hubiera quitado un chaleco de plomo. Bien por ella, dije y lo dije en serio. No le guardaba rencor a mi madre. No como se lo oculté. Ella también había sido engañada, de maneras diferentes pero no menos dolorosas. ¿Vas a visitar? Tyler preguntó con cautela. Pensé en la pregunta. La última vez que la vi por teléfono con voz temblorosa pidiendo perdón como si ella fuera la deudora. En la forma en que había dejado que todo sucediera, durante años, por miedo, por comodidad, por amor, o por lo que ella pensaba que era amor. Un día, respondí. Cuando no duele tanto mirarla. Tyler no insistió. Él entendió este tipo de dolor. Nos quedamos en silencio por un rato, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Entonces Tyler miró su reloj. Tengo que volver a Boulder. Clase a las 7. Conduce con cuidado, le dije mientras se levantaba. Tú también. Dudó como si quisiera decir algo más, pero solo asintió antes de irse. Estaba sola en la cafetería, con el té ya frío y la cuenta pagada. Afuera, el cielo empezaba a oscurecerse, pintando las montañas de tonos violetas y grises. Cogí el teléfono y abrí el mensaje que Verónica me había enviado antes. El juez firmó la orden. Los pagos comenzarán el próximo mes. Ian, lo hiciste bien. Cerré los ojos. No se trataba de tener razón. Nunca lo había sido. Se trataba de no dejarle ganar. Se trataba de mirarse al espejo y ya no ver a la niña que lloró sola en Navidad, sino a la mujer que había dicho basta. Y por primera vez en años, cuando abrí los ojos, no vi lágrimas. Solo vi el reflejo de alguien que por fin era libre. Se sintió como justicia. No se trataba de sentirse mejor. Se trataba de equilibrio. En cuanto a la balanza, finalmente, ya no se inclina hacia su lado. Tyler rompió el silencio primero. Vi a papá la semana pasada. Fue a casa a buscar algunas cosas. Tenía un aspecto horrible. Como si hubiera envejecido 10 años. Sus dedos apretaron la taza de expreso ahora vacía. ¿Te pidió algo? Me pediste que hablara contigo. Para poder retirar la demanda. La voz de mi hermano era firme sin dudarlo. Dijo que iba a devolver lo que pudiera, pero que la orden judicial estaba arruinando su vida. Miré a Tyler, estudiando las líneas de su rostro, ahora más definidas, menos infantiles. ¿Y qué dijiste? Dijo que arruinó su propia vida. Una sonrisa amarga. Y que si quería hablar contigo, debería llamarse a sí mismo. ¿Llamaste? No. Me crucé de brazos y sentí el calor del té en las palmas. No te importará. Eso requeriría admitir que estabas equivocado. De verdad. No solo lamentar que te hayan atrapado. Tyler ladeó la cabeza. ¿Crees que entiende lo que hizo? Creo que entiende que tiene que pagar dinero que no tiene. Respiré profundamente. Pero no creo que entienda por qué fue tan monstruoso. En su opinión, era solo un préstamo. Algo que iba a devolver. No lo ve como un robo. Pero fue un robo. Lo era. La palabra salió pesada, definitiva. Tyler terminó su café expreso y dejó su taza a un lado. Por cierto, mamá está mejor. Consiguió un trabajo enseñando en Portland. Viviendo cerca de su tía.
Suena feliz. O al menos más feliz. Bien. Ella se lo merece. La culpa todavía dolía, pero menos. Ella pregunta por ti. Quiere saber si vas a visitarla. Tal vez. Un día. Repitió lo que había dicho antes sobre perdonarla. Estoy trabajando en ello. El perdón lleva tiempo. Tyler sonrió. Estás hablando como terapeuta. Solo veo uno. Lo confesé. Verónica lo indicó. ¿Ayuda? ¿Debería? Probablemente. Miré por la ventana del café y la luz del atardecer tiñó de oro las calles. Tenemos mucho que desempacar. Ambos. Salimos del café y caminamos hacia los autos. Antes de separarnos, Tyler me agarró del brazo. Gracias. De nuevo. Por comenzar todo esto. Sé que no fue fácil. Era necesario. Aún así, podrías haberte ido. Regresar a Denver, eliminar a todos de tu vida. En lugar de eso, peleaste. Luché porque irme sería dejarle ganar. Sería decir que estaba bien tratar a la gente así. La brisa movió mi cabello. Pero no lo estaba. Bien, tú ganas. Él sonrió, esta vez sin amargura. En caso de que importe. Importa. Conduje a casa con la cabeza llena. Navidad sola en la casa vacía. Las fotos de París, ahora guardadas en una caja al fondo del armario. El momento en que, en lugar de derrumbarme, llamé a Verónica. El rostro de mi padre en el tribunal, gris, derrotado. La voz de mi madre al teléfono, temblorosa, diciendo que se iba. La expresión de Tyler al darse cuenta que el viaje de sus sueños había sido pagado con dinero robado. Mi abuela, que nos dejó esa casa porque quería darnos seguridad y confió en su hijo para protegerla. Traicionó esa confianza de la peor manera posible. Pero ahora la casa estaba a salvo. El fondo se estaba gestionando como debería. Tyler y yo lo heredaríamos algún día, tal como ella lo había planeado. Eso sonó como una victoria. Pequeño, tal vez. Incompleto, seguro. Pero real. Para el verano, mi vida había vuelto a una rutina casi normal. Trabajo en Denver, reuniones de diseño, propuestas de desarrollo, el pequeño apartamento que se había convertido en mi refugio. Tyler venía cada pocas semanas, dormía en mi sofá y vaciaba mi refrigerador. En junio el fondo realizó su primera distribución a los beneficiarios. No era mucho, solo un porcentaje del alquiler de verano de la casa, pero era un comienzo. Era una prueba de que el sistema finalmente estaba funcionando como debería. Deposité el cheque sin pensar mucho. Pero las consecuencias para mi padre continuaron desarrollándose de maneras que no había previsto. En julio recibí una llamada de mi tía. Ella había permanecido en silencio durante la mayor parte del proceso, dividida entre la lealtad a su hermano y el reconocimiento de que se había equivocado. Ahora quería hablar. Ana, necesito disculparme. Su voz tembló. Debería haber prestado más atención al trasfondo. Firmé la transferencia de responsabilidad a Jacob sin hacer preguntas. Confié en él porque era mi hermano. Fue ingenuo. Está bien, respondí aunque sabía que no lo era. Engañó a todos. No, no está bien. Ella fue firme. Yo también soy cobeneficiario. Mis hijos deberían heredar parte de esta casa. Si Jacob hubiera quebrado con el fondo, lo habrían perdido todo. Debería haber estado más atento. Me quedé en silencio. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que apoyo totalmente lo que hiciste. Un descanso. Y esto se lo digo a toda la familia. Algunos piensan que fuiste demasiado duro. Que debería haber resuelto esto en privado. Pero me aseguro de que sepan la verdad. ¿Cuál verdad? Que Jacob robó a sus propios hijos. Y que lo detuviste. Así. Sin medias palabras, sin excusas. Y eso. Esa es toda la historia. Algo dentro de mí, un nudo que ni siquiera sabía que todavía existía, se deshizo. Gracias. También se lo digo a mis hijos. Ella suspiró. Son mayores que tú, pero necesitan entender.
El dinero le hace cosas extrañas a la gente. Hay que ganarse la confianza, incluso dentro de la familia. Hablamos un rato más. Me habló de su vida en París, que se vio interrumpida cuando se enteró del robo. Habló de sus hijos, ahora treintañeros, con carreras y familias propias. Dijo que estaba orgullosa de mí por no quedarme callada. Cuando colgamos sentí algo que no había sentido en meses. No era paz, todavía no. Pero estuvo cerca de eso. Una tregua. Una semana después apareció en mi bandeja de entrada un correo electrónico de mi padre. La primera comunicación directa desde las audiencias. Ana. Sé que no quieres saber nada de mí. Sé que piensas que soy una persona terrible. Quizás lo sea. Pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño a ti ni a Tyler. Cometí errores. Serio. Me endeudé y tomé malas decisiones tratando de arreglarlo. Lo siento. Estoy devolviendo el dinero. Me llevará años, pero lo haré. Espero que algún día puedas perdonarme. Padre. Lo leí 3 veces. Luego lo eliminé. No porque no me importara, sino porque una disculpa por correo electrónico era demasiado barata. Como si bastara con pulsar enviar y todo se solucionaría. Si realmente quisiera perdón, tendría que hacer algo más que escribir palabras. Tendría que cambiar. Y el cambio real, sostenido y genuino, lleva años. No iba a esperar para ver si era capaz. No estoy diciendo que deberías haberlo dejado pasar. Solo digo que a veces todavía pienso en ello. Yo también. Pero esta es la verdad, Tyler, si lo hubiera dejado pasar, habría seguido robando. El fondo se habría agotado en 1 o 2 años más y entonces perderíamos la casa para siempre. La casa de la abuela. Tyler asintió lentamente con los ojos fijos en el horizonte donde el sol se derramaba entre los edificios de Denver. Lo salvaste. La casa, quiero decir. Ahorramos. Me apoyaste. Eso marcó la diferencia. Éramos un buen equipo. Lo estábamos. Caminamos en silencio por un rato, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo en tonos naranja y rosa. El otoño en Denver tenía esa magia, el aire fresco sin ser nítido, la luz dorada derritiéndose sobre las calles como una promesa. ¿Crees que algún día volverás?, preguntó Tyler. ¿A Roca? ¿A la casa? Tal vez. Cuando el tiempo es suficiente. ¿Cuánto tiempo es suficiente? No sé. Años probablemente. Necesito distancia de lo que pasó allí. Entiendo. Nos despedimos con un abrazo, algo que él hacía ahora, cuando estábamos separados. Era nuevo este contacto físico entre nosotros. Una cicatriz se convirtió en un hábito, un legado de la tormenta que habíamos enfrentado juntos. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la próxima semana. Los meses se convirtieron en años. El fondo permaneció bajo gestión profesional, inmune a las manos de mi padre. Cumplió las cuotas determinadas por el tribunal, aunque en ocasiones tuvieron que amenazarlo con confiscarle sus bienes para obligarlo a pagar. Pero el dinero regresó poco a poco, reconstruyendo lo que había demolido. Subí en la escala profesional. Coordinador senior, equipo bajo mi responsabilidad, salario que finalmente me permitió respirar. Me mudé a un departamento más grande en un vecindario donde las aceras estaban limpias y los vecinos me saludaban con sonrisas. Adopté un gato gris que dormía en mi regazo las noches de invierno. Tyler se graduó. Consiguió un trabajo en una ONG de política ambiental, de esas que marcan la diferencia sin estridencias. Estaba feliz. Más que eso, era libre. Él había construido una vida lejos del peso de nuestro apellido, al igual que yo. Mi madre y yo hablábamos de vez en cuando. Llamadas telefónicas breves, actualizaciones sobre su trabajo docente, su departamento en Portland, los nuevos amigos que estaba haciendo a los 53 años. Su voz sonaba ligera, como si hubiera dejado caer una carga en medio del camino y hubiera caminado hacia adelante sin mirar atrás. El divorcio fue firmado, archivado, olvidado. No mencionaba a mi padre a menos que fuera estrictamente necesario. Yo tampoco. 2 años después de la demanda, recibí una carta de Aspen Trust Services.
El fondo fue completamente restaurado. Entre los pagos de mi padre y la cuidadosa gestión de los activos, el saldo volvió a ser el que debería haber sido el día de la muerte de la abuela, $200.000 más ingresos. La casa estaba a salvo. Nuestro patrimonio intacto. Todo lo que ella había soñado para nosotros se conservó. Llamé a Tyler. Se quedó en silencio durante un largo segundo después de que le expliqué. Entonces, ¿se acabó? La parte financiera, sí. El fondo está sano. La casa protegida. Todavía pagará 2 años más, pero solo necesita pagar lo que robó. El daño ha sido reparado. ¿Cómo te sientes? Honestamente. Anticlimático. Pensé que sentiría más. Satisfacción, tal vez. O alivio. Pero es solo información. Números en un papel. Entiendo. Hablamos un poco más. Colgamos. Me quedé mirando la carta sobre la mesa de la sala, tratando de descifrar lo que significaba. No fue felicidad. No fue exactamente alivio. Era una tranquila sensación de finalización, como cerrar el último archivo de un proyecto que había estado absorbiendo tus noches durante meses. La venganza que había planeado aquella vacía mañana de Navidad había funcionado. Mi padre se había visto obligado a rendir cuentas. El fondo fue restaurado. Justicia hecha. Pero nada de eso había sanado. La familia que conocía ya no existía. Destrozados en fragmentos que nunca volverían a encajar. Mi padre y yo éramos extraños atados por un pasado podrido. Mi madre y yo intercambiábamos bromas distantes, como dos náufragos que prefieren no hablar del mar. Incluso Tyler y yo, a pesar de lo cercanos que éramos, estábamos unidos tanto por el dolor como por la sangre. ¿Valió la pena? Esta pregunta me persiguió durante las semanas siguientes. En el metro, en la cinta del gimnasio, en los minutos de insomnio previos al amanecer. Y siempre la respuesta fue la misma, sí. Porque la alternativa era dejarlo impune. Aprender que la familia es sinónimo de impunidad, que no vale la pena enfrentarse a quienes te hacen daño. Me negué a llevar esa lección. Después de todo, la segunda Navidad me desperté solo en mi departamento de Denver, pero esta vez por elección propia. Tyler me había invitado a pasar la cita con él y su novia. Mi madre me ofreció pasaje a Portland. Rechacé ambas invitaciones. Preparé café, me senté junto a la ventana y observé en silencio cómo la nieve cubría la ciudad. Mi gato ronroneaba en mi regazo, caliente como un carbón. Pensé en la Navidad de hace 2 años, cuando todo se vino abajo. En la casa vacía, en el eco de mis propios pasos, en la certeza de que había sido abandonado. Pensé en el momento en que decidí luchar en lugar de desmoronarme. Pensé en mi padre, probablemente también solo, que todavía pagaba, en dinero y en soledad, las decisiones que tomó. Pensé en mi madre con suerte rodeada de la familia de su hermana en Portland, riéndose de algo que no tenía nada que ver con nosotros. Pensé en Tyler, que me había enviado un mensaje de texto antes, «Feliz Navidad. Eres tan jodidamente fuerte». No me arrepentí de lo que había hecho. Lo haría todo de nuevo, sabiendo el precio que pagaría. Pero también sabía que no podía vivir enojado para siempre. La venganza había hecho su trabajo, protegió el fondo, obligó a mi padre a afrontar las consecuencias y me devolvió un poco de control sobre mi propia vida. Ahora había llegado el momento de construir algo nuevo. Pasé el día leyendo, cocinando una comida solo para mí, intercambiando vídeos con amigos. Fue pacífico. No era soledad, era paz. Una paz que la Navidad de hace 2 años no conoció. Por la noche escribí una carta. No por mi padre, sino por mí. Un registro de lo que había sucedido y lo que había aprendido de ello. Aprendí que la familia no es excusa para la crueldad. Que el amor no es sinónimo de sumisión. Que a veces el acto más compasivo que puedes hacer contigo mismo es darte la vuelta. Aprendí que la justicia importa, incluso cuando duele. Que defenderse vale cada cicatriz. Que no estás obligado a perdonar a quienes te destruyeron, pero sí a dejar que dicten tus días. Aprendí que la venganza no se trata de ruina. Se trata de restitución. Recuperar lo robado. Rescata tu propia dignidad. Y aprendí que era más fuerte de lo que imaginaba.
Los antagonistas de mi historia obtuvieron mucho más que multas y demandas. Mi padre perdió su matrimonio, el respeto de sus hijos, la autoridad que tanto valoraba, la fachada de un hombre íntegro. Sus hermanos lo sabían. Su comunidad lo sabía. Pasaría años pagando una deuda que ningún juez podría calcular, cargando como una segunda piel el peso de la traición. El hombre que había cambiado el afecto por el control y la seguridad financiera terminó sin ninguna de las dos cosas. Apostó el futuro de sus hijos y perdió todo lo que importaba. 2 años. 2 años después de despertarme solo la mañana de Navidad, con el silencio resonando con más fuerza que cualquier regalo, entendí que la venganza más devastadora no era reducir a cenizas a mi padre, sino erigir una existencia tan sólida, tan luminosa, que sus manos nunca pudieran alcanzar. Cada ladrillo de esta reconstrucción fue colocado con el mortero de mi propia resiliencia, cada ventana abierta a una luz que él nunca supo ver. Y cuando miré hacia atrás, trazando con la mirada el camino que me llevó hasta allí, desde los pasillos vacíos de aquella casa que un día fue mi hogar, hasta los pasos firmes que ahora daba sin pedir permiso, cristalizó en mí una verdad, dura e innegociable: nunca más permitiría que nadie me tratara como algo desechable. No como un objeto de conveniencia, no como moneda de cambio, no como una sombra que debe borrarse cuando el sol de la ambición ajena brilla más. Esos 2 años no fueron solo tiempo, eran una fragua. Y lo que surgió de ella ya no fue la niña que esperaba migajas de afecto entre los escombros de un imperio familiar, sino una mujer que había aprendido, en el dolor más crudo, el valor de sí misma. Puede que mi padre haya quemado puentes, pero yo construí los míos propios, y me llevaron muy, muy lejos del alcance de sus llamas.